¿Qué tal? ¿Cómo está? Y a Rolando Sousa, parlamentario andino por Fuerza Popular. Verónica, Mario. ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Pues bien, nuestra primera noticia, bueno, casi todas las noticias tienen que ver con la Fiscalía hoy día, pero la primera y más importante es que finalmente ocurrió lo que se preveía que ocurriría. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Alejandro Toledo, que no se encuentra en el país. Esto por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos. Si el juez acoge el pedido, porque este es un pedido de la Fiscalía por el momento, ordenará también la captura internacional del exmandatario, donde se encuentre en este momento. Como saben, esta acusación tiene que ver con la presunta coima de 20 millones que habría recibido el expresidente cuando está en el poder para que Odebrecht obtuviese la buena pro de la licitación de 2 tramos de la carretera interoceánica. Bien, empecemos por escuchar qué nos puede decir al respecto Juan Cheput, que alguna vez fue cercano a Alejandro Toledo. Ex amigo. Fueron amigos, ¿no es cierto? Claro, yo me podría considerar que sí, ¿no? Hasta el momento de la ruptura amical en el año 2014, como consecuencia de varios hechos, algunos de los cuales están vinculados con los indicios que ahora están apareciendo uno tras otro, ¿no? Entonces tan amical no fue. ¿Cómo? Tan amical no habrá sido entonces, digo, la ruptura. No, por supuesto, y hay testigos inclusive de una desavenencia que tuve muy fuerte con Elian Karp. Hay más de un testigo en ese sentido, donde ella se quejaba que no salía a defenderlo como merecían, ¿no? Y bueno, eso que no lo voy a hacer público en detalle, es un demostrativo porque hay varios testigos, algunos de los cuales desfilan por acá, de ese momento ingrato, ¿no? Qué curioso, yo le pregunté por el señor Toledo y terminó hablando por la señora Karp. Algo no. parecido que ha sucedido también con el señor Humala y terminamos hablando de Nadine Heredia. No, lo que sucede es que lamentablemente tenemos que hablar ahí de parejas, ¿no? Esta captura o esta solicitud de captura del fiscal que espero, es un hecho indudable que el juez va a proceder a manifestarse operativamente. Yo creo que desde el momento en el cual hay una cercanía con Elian, definitivamente en algún momento los indicios pueden sindicarla también a ella, ¿no? Como parte de este proceso de investigación. Y desde el momento que Alejandro Toledo ha sido presidente de la República, yo creo que por un mínimo de dignidad él debería hacer lo posible para venir al país a enfrentar este proceso acá y no estar en una posición en la cual esté esperando una orden de captura y no apersonarse. Sé que eso está en un esquema ideal, ¿no? Pero sería lo que en algo le haría enfrentar toda esta situación de una manera más digna, ¿no? Porque es una situación nefanda, o sea, es una cuestión que indigna, que repugna, ¿no? Entonces, es algo que amerita de él un gesto, por lo menos, para que se apersone de motu propio al país. Y lo de Escoteva no lo hizo pensar o sospechar que algo raro había, porque esto, digamos, este alejamiento con Alejandro Toledo ha sido en el 2014, ¿no? Que hubo ahí también un tema político, ¿no es cierto? Usted quería ser candidato de Perú Posible para la alcaldía y terminó habiendo ahí una bueno, lo de unión, Escoteva ¿no es cierto?, parte, ¿no? con la señora Susana Villarán. Yo fui una de las personas que contactó a Graciela Villasís para que entrevistara a Alejandro Toledo en Estados Unidos. Y fui una de las compañera personas, de Cuarto Poder. Claro, una destacada periodista que en el 2013. Y o yo sea, fui ¿usted creía en la persona, palabra de Alejandro Toledo? Por supuesto. ¿En cuál de las palabras? En el momento en el cual yo conversaba con él, ¿por qué no voy a creer? Si también habían personas que desde el ámbito de lo jurídico respaldaban su posición. Entonces yo no me arrepiento en absoluto de lo que he hecho en su momento, porque en ese contexto era en lo que creía. Y lo volvería a hacer en ese contexto. No, o sea, yo no voy a estar lamentándome de lo que he hecho en el pasado. Es una cuestión que ameritaba un comportamiento político en ese contexto. Sí, ¿no? Y por eso mismo... Porque puso las manos al fuego. No, es que lo más fácil... Lo que te quiero decir es que es muy fácil decir por qué no se hizo. Bueno, pues en ese momento hasta entrevistaban como showman al señor Jorge Barata en los medios. Había una gran cantidad de gente que quería trabajar porque decían que Odebrecht era la empresa ideal para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? No, perdón, pero en ese momento nadie hablaba de que Odebrecht le había dado la plata.
pero sí era como... Por eso mismo. Plata de Coteva, porque primero era la plata de la señora Eva Fernenbuch, después fue la plata del amigo Joseph Maiman, y esa plata, bueno, quedó ahí porque no se podía demostrar que era una plata mala vida. Y por eso mismo hay un proceso de alejamiento, y como su nombre lo indica, es un proceso, una secuencia de actividades en la cual uno va tomando conciencia de lo que viene pasando y por lo tanto toma una decisión final que es el alejamiento. Uno no va a ser un inmaduro, un irresponsable, que a la primera me voy. Al haber esa secuencia de hechos que empieza con el tema del Holocausto, termino marchándome, como es público y notorio. Y obviamente ya había un encadenamiento de hechos que obligó a que me alejara. Y ahora se está enfrentando a esta situación que yo considero que es lamentable, porque indiscutiblemente nos afecta a todos los peruposibilistas que creímos en él, pero por otro lado, abrigo en algo la esperanza que él regrese al país a enfrentar este proceso judicial, ¿no? ¿Qué esperanza habría? Ninguna. Bueno, yo quiero en primer lugar referirme al tema de la formalización de investigación preparatoria. Y es importante porque ahí se han tomado dos delitos, el delito de tráfico de influencias y el delito del lavado de activos. Me extraña que no se haya contemplado el delito de cohecho. Me extraña bastante porque técnicamente lo que correspondía es el delito de cohecho. Más aún, lo único que atentaría contra la tipificación del delito de cohecho es la circunstancia que se refieran a años muy antiguos y que se encuentre prescrito. Pero, de acuerdo a lo que ha salido ahora en la República y de acuerdo a las informaciones que nos están llegando, ha habido una especie de cohecho continuado. Es decir, empezaron en un año y terminaron los pagos en el 2010. Si es que eso es verdad, lo pongo entre paréntesis, entonces no es posible que haya prescrito el delito de cohecho. El delito de tráfico de influencias tiene una pena mínima y el delito de lavado de activos necesita necesariamente que se demuestre cuál es el delito fuente, y el delito fuente es el cohecho. De manera que mi primera observación a esta formalización de una investigación preparatoria es el tema de los tipos penales por los cuales se ha abierto. Una segunda observación es que las personas que acompañan al señor Alejandro Toledo son básicamente nacionalidad israelitas. De manera que no es posible una extradición respecto a ellos. No es posible porque Israel no extradita a sus connacionales. En el caso de Toledo está por ver, en el caso supuesto de que no regrese al Perú, si es que se va a Israel, está por ver si Israel podría eventualmente conceder una extradición. Yo creo que no. Creo que el señor Toledo tiene para largo, si es que llega a Israel y se queda en Israel, tiene para largo. ¿Por qué? Porque han habido una serie de casos, un caso de Colombia, otro caso de un argentino que inclusive es acusado por delito de lesa humanidad y que se encuentra en Israel y que no concedieron la extradición porque era un descendiente de connacionales israelitas. De manera que hay que tener mucho cuidado con el tema de quiénes van a venir, a quiénes vamos a tener en ese caso presentes aquí en el Perú. Un tercer punto es el de la conexión de la prueba que ha salido finalmente el expresidente Toledo a decir: quiero que me demuestren finalmente que la plata me la han dado a mí o que yo la tengo, que está en mi cuenta. Claro. Correcto. En realidad, él está, entre comillas, pidiendo prueba directa. Quiere la pistola humeante. Correcto, cuando existe ya razonablemente prueba indirecta que demuestra que el dinero de la coima, del soborno, del cohecho, pasó a manos de su amigo Joseph Maiman sin que exista, y este es el punto, ninguna razón jurídica para que lo haga. Correcto. Claro. Él tendría que demostrar, finalmente, el señor Maiman, existe una razón para que ese dinero me lo hayan entregado. Correcto. Entonces Toledo podría decir, efectivamente, bueno, existe un contrato de construcción, etcétera, etcétera. De manera que acá lo que se tiene que probar es cuál es la razón jurídica para excluir a Toledo. La única razón que existe es un cohecho, es una coima, es un soborno, y que además está respaldada fehacientemente por un colaborador eficaz. Hay algunas cosas que quisiera complementar a lo dicho por Rolando, ¿no? que ha desarrollado jurídicamente muy bien el tema. Alejandro Toledo, si bien por matrimonio puede ser considerado como cercano al Estado de Israel, no lo es en términos directos, como bien mencioné el ejemplo argentino, ¿no? Descendiente directo de judíos, de israelitas, para ser más preciso.
Entonces, existen agencias internacionales como por ejemplo el Banco Mundial que condicionan los préstamos a que los estados favorezcan o promuevan la lucha contra la corrupción a nivel internacional. Yo no creo que Israel se quiera meter en problemas por proteger a Alejandro Toledo, ¿no? En relación a este trato con las agencias internacionales. O sea, la va a tener difícil. ¿Puede lograrlo? Puede lograrlo, ¿no? Dependiendo de los contactos que tenga el señor Joseph Maiman o la misma... Que los tiene, ¿no? Porque, también, ¿no? Y Elian Karp, que los tiene, como señala en estos momentos Roland, que los tienen, sobre todo Joseph Maiman, ¿no? Que es uno que pertenece a la élite israelita, ¿no? Es un empresario ampliamente conocido allá, ¿no? Cuyo padre inclusive fundador de uno de la primera generación sionista. Entonces, existen los contactos que podrían favorecer su llegada allá. Pero no olvidemos lo siguiente. El fiscal está actuando con mucha prudencia y en ese sentido yo lo felicito públicamente. Este no es el único caso. Se viene una ola en la cual pueden aparecer nuevos elementos con otras empresas que ya convertirían el caso de cualquiera de los involucrados, y no me refiero solamente a Toledo, sino también lo que está apareciendo con Humala o el propio García o los allegados, podrían hacer que este caso sea insostenible para cualquier otro Estado distinto al peruano. Esto es simplemente el inicio. Por eso creo yo que, si bien es cierto, a mí también, y lo conversaba hoy día con Mauricio Mulder en el Congreso, que también precisó eso, no aparece el delito de cohecho, lo cual también realmente me extraña. Prefiero pensar que la Fiscalía está actuando con mucha prudencia sobre casos que pueda demostrar de tal forma que el caso no se caiga por algún tipo de problema jurídico. Me gustaría, doctor Sousa, ya se ha tratado de iniciar una investigación a través de la Fiscalía por el caso Coteva, ¿no es cierto? Yo recuerdo que pasó, creo que como un año, y nosotros decíamos, ¿en qué momento? Todo el mundo como que se paseaba el expediente, no, yo no puedo, y después por un lado por otro, fue en la Fiscalía, ¿no es cierto? Así es, y en investigación preparatoria, así es. Lo que pasa es que ahí ha habido realmente circunstancias increíbles en torno a este proceso que se aperturó. Y también se supone que iba a investigar por lavado de activos, ¿no? En ese caso, el fiscal estaba esperando y el juez estaba esperando la ayuda o cooperación internacional, esperando sentados que lleguen, y pasaban los meses, y ese es un argumento muy poderoso a favor de Toledo, porque pasaban los meses y finalmente no pasaba absolutamente nada. Él mencionó en algún momento, ¿no? Ya me han querido investigar, me han abierto las cuentas, ¿no? Correcto. Y estaba haciendo alusión, yo imagino, a esa mesida en el Ministerio Público. Tanto el caso de Ecoteva como el caso de Nadine Heredia, que seguramente vamos a ver más adelante, no hubiese pasado absolutamente nada y hubiese una impunidad absoluta si es que no nos hubiésemos enterado de lo que pasaba en Brasil, en Estados Unidos, de la delación finalmente premiada, que se llama. Si es que no hubiese sido por eso y lo hubiésemos dejado solo al sistema judicial peruano, Fiscalía, Procuraduría, Poder Judicial, esto hubiese terminado. Incluso en el caso de Alejandro Toledo, en algún momento se pidió el archivamiento definitivo y la Procuraduría se opuso. Sí. Si no hubiese sido por eso, ya pero con el archivado. Anterior fiscal supremo. Con el anterior fiscal supremo, claro, que era Peláez, que archivó no por el requerimiento ilícito. Nadie le pidió que archive por el requerimiento ilícito y archivó. Por eso digo, hay un sistema, entre comillas, de impunidad generalizado, lo hay. Que ahora estamos juntando piezas para armar un rompecabezas, es cierto, como dice Juan, y esperemos que esto, creo que hay que explicar un poquito más cuál es la estrategia de Odebrecht para saber lo que va a pasar más adelante. Ahora, es necesario relevar el papel del fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Desde el punto de vista positivo. Desde hace un año, él ha enviado fiscales a Brasil, han venido trabajando con bastante discreción, y yo creo que el acopio de información que ellos tienen y la forma como lo están manejando es el más apropiado para un contexto como el actual. Con esto no quiero colisionar con mis colegas del Parlamento que exigen que se le brinde información, sino que en aras del proceso considero que este tiene que ser manejado con el criterio que en estos momentos se está tomando el fiscal Pablo Sánchez. Sí, tenemos que hacer un breve paréntesis para seguir hablando de Odebrecht, pero para el tema
para el tema internacional. Eso es lo que quiero justamente. Exacto, por el señor Juan Manuel Santos. Y la última información es que el actual presidente de Colombia habría recibido $1 millón de Odebrecht para su campaña presidencial. La Fiscalía colombiana indicó que ese dinero provino de los $4,6 millones que recibió en sobornos el ex senador Otto Bula, el descargo del ex jefe de campaña del mandatario. Acá tenemos el tuit oficial de la Fiscalía colombiana que investiga posible ingreso de dineros de Odebrecht a gerencia de campaña Santos, presidente 2014, a través, como les decía, del ex senador Otto Bula. Sí, estamos en contacto con el periodista Jairo Lozano, de Colombia, quien nos va a dar información de primera mano sobre este particular. Buenas noches, señor Lozano. Buenas noches, un gusto saludarlos aquí desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo están? Muy bien, igualmente. Bueno, cuéntenos esta noticia, cómo los ha cogido y qué tan firme es la información en el sentido de que, en efecto, ese dinero entró en la campaña y si tuvo o no tuvo, pudo o no pudo haber tenido conciencia del origen de ese dinero el presidente Santos en su momento. Pues lo primero que hay que decir es que la revelación la hizo esta tarde el propio fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez. En una rueda de prensa leyó un comunicado, no aceptó preguntas y fue muy claro en afirmar que los dineros del caso de Odebrecht habrían llegado a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. Dice que se trató de $1 millón que se habrían entregado por parte o a través del excongresista Otto Bula. Y esto habría llegado pues directamente a la campaña. Hay que decir, Mario, que en los últimos días aquí en la W Radio, en la emisora en la cual trabajo, hemos venido dando puntadas y hemos contado lo que ha venido diciendo el excongresista Otto Bula sobre los 4.6 millones de pesos que recibió. Y él lo que ha dicho es que está dispuesto a contarle a la Fiscalía absolutamente todo, cómo fueron esos movimientos de dinero a cambio de un principio de oportunidad. ¿Qué es ese principio de oportunidad aquí en Colombia? Es la oportunidad que él tiene de negociar con la Fiscalía a través de unos acuerdos para que le rebajen la pena, la condena o la conducta que pueda tener. Hemos revelado acá, por ejemplo, que son 14 los nombres de las personas que habrían tenido manejo directo o relacionado con estos 4.6 millones de dólares. Pues ya están los primeros resultados. El fiscal hoy habla de que ese dinero llegó a la campaña de Santos y que habría sido $1 millón. Ahora, es curioso que cuando entregan esta presunta coima de 4.6 millones de dólares, $1 millón esté condicionado a ir a la campaña de Santos. No es costumbre que cuando se hace este tipo de negociaciones bajo la mesa, encima se parta y se diga, bueno, acá tienes 4.6 millones de dólares de coima, pero eso sí, $1 millón va para la campaña. ¿Cómo se establece esa conexión? Porque lo dijo el senador. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Mario. En Colombia lo que se dice es que Odebrecht habría dado en total 11.5 millones de dólares. Ese capítulo se partió en dos. El primero se lo habrían dado a un ex viceministro, Gabriel García, quien también está negociando con la Fiscalía. Esa es la primera parte, la cual comprometería al gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La segunda parte de la que estamos hablando hoy, que es la del excongresista Otto Bula con la campaña de Santos por 4.6 millones de dólares. Ahora, es muy importante aclarar que esto ocurrió aquí en Colombia según estableció la Fiscalía. Ese dinero hay que tener en cuenta que la brasilera lo giró en el año 2014. El dinero en verdad salió en el año 2014 y si uno se pone a mirar, pues precisamente estábamos en campañas electorales. Le llegan al señor Bula y le dicen, tenemos que negociar unos contratos para legalizarlos en Brasil. Él acepta firmar esos contratos que son por 4.6 millones de dólares y la empresa le dice, le vamos a dar 800 millones de pesos a cambio por eso. Pero ojo con lo que él está diciendo, los contratos en verdad para legalizarlos allá en Brasil tan solo se lo pusieron de presente el año pasado y él los firmó. Es decir,
La plata salió en el 2014. Él firma contratos que aparecen con fecha 2013, pero en verdad los contratos los firma hasta el año pasado. ¿Y el grado de conciencia que puede no haber tenido el presidente Santos de que ese dinero entró a su campaña? Porque imagino que esa va a ser la primera línea de defensa. Yo no sabía que ese dinero tenía tal origen. Exactamente, pues ya el secretario de Transparencia de la Presidencia, el doctor Camilo Enciso, hace pocos minutos le habló al país desde la Casa de Nariño y dijo que pues, eso era absolutamente falso, que lo mismo está diciendo el actual gerente de la campaña, que eso no es cierto, que no hay pruebas, incluso están diciendo que cómo se le va a creer a un criminal que está hoy detenido y es la palabra de él contra la palabra del gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Hay que decir que este caso, pues hasta ahora está en investigación, son las versiones, son los trazos que ha encontrado la Fiscalía para hacer esa afirmación. Pero Mario, mire, es muy importante esto. Esto se venía rumorando, se venía diciendo, como le digo, nosotros en la W íbamos contando paso a paso lo que venía sucediendo, pero lo más significativo es que el propio fiscal de aquí de Colombia, el doctor Néstor Humberto Martínez, fue quien salió y le dijo al país que hasta ahora las evidencias señalan que a la campaña del presidente Santos en el año 2014 habría entrado $1 millón por parte de Odebrecht. Y una consulta, ¿cómo es allá en Colombia este tema del dinero de empresas a las campañas? Porque acá en nuestro país venimos de hace tiempo pidiéndole al Congreso de la República que se pueda regular esto. Hay como vacíos. ¿Cómo es en Colombia? No, acá hay una regulación, Verónica, buenas noches. ¿Cómo está? Aquí hay una regulación y es más, aquí se llama el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima instancia para investigar eso. Y es muy importante tu pregunta porque el propio fiscal también dijo que esta investigación de si ingresaron recursos a la campaña por parte de Odebrecht o otros recursos, al parecer de manera ilícita, tendrá que ser el Consejo Nacional Electoral quien investigue absolutamente cómo fue esto. Acá están los libros, aquí hay un seguimiento. Todos los aportantes a las campañas tienen que dar la cara, si son empresas tienen que aparecer con su cámara de comercio, con su registro, las personas naturales, con su nombre. Es decir, aquí hay una ruta absolutamente desde que se inicia la campaña de cuáles son los ingresos, cómo llegan a la campaña, quién los trae y cuál es el manejo. Es decir, hay una radiografía completa en cada una de las campañas de cómo se movieron esos dineros y eso es lo que entra a investigar a partir de este momento el Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Las cosas ustedes las tienen un poquito más claras, por lo menos en ese sentido, pero están igual de asustados que nosotros. Muchas gracias a Jaido Lozano. Entonces, seguramente que vamos a estar a lo largo de estos próximos días conversando. Muy buenas noches. Gracias. Claro que sí. Un abrazo grande para todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, la pregunta ahora tiene que ser, ¿a quién no le da plata a Odebrecht? Bueno, acá lo primero que me gustaría saber es qué estará tuiteando, qué va a tuitear o qué ha tuiteado el presidente Álvaro Uribe, ¿no? Bueno, pero estaba mencionando que venía en la campaña del presidente Uribe. Estará calladito nomás. No, a lo que me refiero es que en los últimos días él estaba siendo cuestionado, Álvaro Uribe, por Odebrecht, también por fondos de campaña, y en los últimos días se le estaba preguntando al presidente Santos sobre si él o su fundación Buen Gobierno habían recibido dinero y el presidente y el gobierno permanecían callados. Entonces se fue generando pues un silencio sísmico que ha terminado en esto. Por eso una mayor repercusión, porque ya se estaba tratando. Bueno, y Rolando que para en Bogotá. Yo que paro algo más en Bogotá, sin duda alguna existe un problema muy grave en Bogotá respecto a los fondos de los partidos políticos, porque lo que está hablando el periodista es de los fondos que son fondos que existen en la campaña, que están regulados. Pero no olvidemos que en Colombia las elecciones no son obligatorias, son voluntarias. El que quiere va a votar. Entonces, la gran mayoría de partidos tienen un problema en llevar a las personas a votar. Y los últimos 3 o 4 días de elecciones hay una hemorragia de dinero que hacen los senadores, los diputados colombianos para llevar a esa gente, para transportar a esa gente. Y lo hacen a la vista de todas las autoridades electorales. De manera que puedo decir, porque además he sido observador, de que no existe ninguna forma de control de esos dineros, sobre todo cuando se tratan de votos preferenciales. Bueno, estábamos preguntándonos por la posición
del expresidente Uribe y entendemos que tenemos un mensaje suyo en el Twitter. Él mismo, no es un mensaje, él mismo ha colgado en su cuenta del Twitter unas declaraciones ante las preguntas relacionadas a este tema hace solamente unos minutos. A ver. $1 millón de Odebrecht a la campaña de Santos. Es un tema sumamente grave, implicaría un soborno. La verdad es que yo no quiero opinar sobre el tema ahora como primera reacción a la noticia. Vamos a estudiarlo, a informarlo y a pensar en los superiores intereses del país antes de dar una declaración. Es un asunto grave que para la institución... Senador, quiero sobre el tema del... Sí, bueno. Pues como va a declarar, Bueno, sí, ya hemos visto que tiene que estar calladito. A muchos de mis amigos la colombianos no les gusta que hable de las habilidades políticas de Uribe, pero que reconozca, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, en esta declaración irónica, no voy a hablar, todo parece de que es un caso de soborno, pero no quiero declarar, ¿no? Lo suficiente en 27 segundos y ya dijo que es un soborno. Quizás tendríamos que informar, creo, a la opinión pública cuál ha sido la estrategia de Odebrecht. Y si me permites un minuto para redondear ese tema. Por favor. Todos nosotros sabemos de que Odebrecht era propietaria de una petroquímica que se llama Braskem, y esa petroquímica emitió ADRs en Estados Unidos para levantar fondos. Es en febrero del año 2016 cuando ya el tema de Odebrecht en Brasil ya estaba bastante, ya habían tomado preso a Marcelo Odebrecht, cuando los inversionistas norteamericanos deciden denunciar a la SEC justamente a esta empresa que había levantado los fondos. Esto generó una investigación que terminó en diciembre del 2016. Y en esa investigación, que hay un documento del Departamento de Estado, que ya está traducido además, Odebrecht y Braskem se comprometen al 30 de marzo de este año 2017 a pagar como indemnización $3.500 millones. Entonces la pregunta que nos hacemos mucho y tiene que ver con la estrategia de la Fiscalía peruana, por eso es que tengo algunas discrepancias con Pablo y más aún con el fiscal Hamilton Castro, estos $3.500 millones, con $1.000 millones mal, 4.500 hasta el 17 de abril, que es la sentencia que va a dar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿de a dónde lo va a sacar? Entonces, evidentemente Odebrecht ha estructurado una estrategia. Es decir, yo voy a hacer una delación selectiva ahí donde yo no puedo sacar plata. En las obras donde yo no puedo sacar plata, el Metro de Lima, entonces, como los sobres vienen desde Brasil, evidentemente yo hago una delación selectiva. ¿Por qué? Porque no me conviene hacer una delación respecto a las obras que tengo la posibilidad de vender. Él ha dicho que va a vender Olmos, Gasoducto del Sur Peruano, la Central Chacya y parte de Rutas de Lima. Y ya vendió Rutas de Lima. Claro, lo que pasa, por eso, pero existen, por ejemplo, en el caso de Olmos, existe todavía un problema con el gobierno regional. Entonces, la estrategia de Odebrecht es trabajar a cuentagotas el tema de la delación para ganar tiempo hasta el 30 de marzo para que esos dineros le permitan pagar los $3.500 millones que tienen que pagar. Pero tienen que pagar $1.000 millones más. Entonces es claro que si han hecho un convenio con el fiscal Hamilton, que yo diría que no puede ser el único hombre que conozca ese convenio, porque hay millones de peruanos que estamos interesados en su momento y el Congreso por delante en saber en qué consta ese convenio. Sin duda alguna ese convenio es: no me embargues, permíteme vender. Eso es la primera línea de ese convenio y yo te voy a hacer una colaboración eficaz, ha dicho terminación anticipada ahora el fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. De manera que démonos cuenta, y hay que informar que esa estrategia se está llevando a cabo. ¿Qué va a pasar el 30 de marzo? Usted es penalista. Sí, claro. Sabe que esas negociaciones se dan
y que se tiene que poner una balanza, pros y contras. ¿No le parece que es una estrategia válida? Sí. ¿O no? ¿Sabes qué? No me interesa lo que tú me digas, Odebrecht, señor Barata, pero yo acá tengo que sancionar, perseguir, no voy a dejar que saquen plata y no van a colaborar, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Si Odebrecht logra juntar... No como político, ¿eh? Si Odebrecht logra juntar, y por supuesto Braskem, logran juntar el dinero para el 30 de marzo y los 4.500 millones para el 17 de abril que se da la sentencia, bueno... Han sacado dinero del Perú, han sacado dinero de Panamá, han sacado dinero del... Están vendiendo lo que pueden vender. Si ellos logran juntar el dinero, ya hicieron su acuerdo. ¿Qué queda para el Estado peruano, primero? Y si no logran juntar ese dinero, porque yo creo que no lo van a lograr, porque existen una serie de problemas, no les va a alcanzar, entonces... Yo creo que el Departamento de Estado va a trabar embargo sobre todos los bienes de Odebrecht y Braskem a nivel mundial. Entonces, mientras ellos van a trabar embargo a nivel mundial, nosotros vamos a estar esperando aquí a que la indemnización y los sobrecostos de las obras. Ojo, que hay 51 proyectos entre el 2004 y el 2015 que las empresas brasileras han realizado en el Perú por 22.700 millones de dólares y solamente fueron fiscalizados 33 proyectos. Es decir, la Contraloría nunca fiscalizó 18, 6.000 millones de dólares que nadie sabe qué pasó. Bien, se ha aludido aquí indirectamente a la tensión que existe entre el Congreso o alguna comisión del Congreso y los fiscales y la Fiscalía. Y hoy día, precisamente, los presidentes de las juntas de fiscales superiores han emitido un pronunciamiento al respecto y también, de otro lado, la Comisión de Constitución ha aprobado un informe que son, digamos, de contenido antagónico. Con eso vamos a regresar después de la pausa.